Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Esta noche vamos a tratar un tema interesantísimo, que es el tema todavía que tenemos pendiente y se está discutiendo, y todavía el mundo está en vilo, está en incertidumbre, que es el tema de la guerra del Medio Oriente, donde vamos a tratar el tema y los impactos económicos que se están dando de manera global en el mundo y sobre todo consecuencias aquí en nuestro país. Para eso, esta noche vamos a tener dos perlas de la economía. El doctor Hugo Giuliani Curi, que fue un ex gobernador del Banco Central, también fue embajador en Qatar y tiene toda la experiencia del Medio Oriente, donde vamos a tratar estos temas de manera detallada. Pero también tenemos a un pilar de la economía dominicana, también vicegobernador del Banco Central, el doctor Luis Manuel Piantini, que es de nosotros aquí, pero está acompañándonos para poder tratar con el doctor Hugo Giuliani Curi estos temas interesantes. Javier López acompañándonos de manera acostumbrada. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Luis Manuel. Buenas noches, don Hugo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un plato fuerte y esperamos que todos lo disfruten. Adelante, Luis Manuel. Bueno, buenas noches, Hugo, buenas noches, Javier, buenas noches, Flavio. Buenas noches, pueblo dominicano, que Dios me los guarde y me los bendiga a todos. Y me lo proteja de todo, de los de afuera y de los de adentro. De los dos. Mira, hoy tenemos a Hugo aquí, Hugo Giuliani Curi, Hugo Giuliani Curi, un economista de larga data, con más de 50 años en la administración pública, de experiencia que tuvo, ¿no? Y que todavía tiene esperanza de seguir teniendo, ¿no? Sí. No se le puede quitar a nadie Para hasta que nada. muere, ¿no? Para nada. Y además, con la experiencia que tiene Hugo, uno no puede dejarlo abandonado así, y que no nos dé ese conocimiento, claro. Exacto, del cual vamos a gozar esta noche, porque Hugo tiene mucha experiencia en el manejo de la economía con situaciones de difíciles, conflictos, correcto, como lo hay ahora, y de crisis a nivel internacional. Se vivió mucho en los años 80, y Hugo fue gobernador en un periodo muy difícil donde se hizo el primer acuerdo con el Fondo Monetario que funcionó, y además donde se corrigieron todas las distorsiones que tenía la economía desde hacía como 40 años. Los ajustes que se dieron. O sea que sí, hay una experiencia esta noche, y además tenemos a Hugo como embajador, que fue también en Qatar, en uno de los países árabes del Golfo, donde se está produciendo ahora el conflicto armado, para que nos explique un poco tal vez esa intríncula que hay y ese problema que hay entre los iraníes, los árabes, ahora metidos los judíos ahí, ¿no, verdad? Y los americanos. Y además Hugo también visitó Irán. Tuvo el privilegio, no todo el mundo ha llegado a Irán después del 79. No, eso es verdad. Bueno, Hugo, te dejamos la plaza a ti para que tú nos hables un poco de por qué, si tú crees que fue necesaria esta guerra, y qué tú piensas en que va a terminar esto. Hace placer estar con tres amigos y conversar con ustedes. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Pero además trataré de llevar en una forma simple lo que es un problema en cierto sentido muy complicado. Hace unos días yo estuve en un panel en la Universidad del Caribe, y los panelistas éramos 5,
Yo generalmente trato de mantenerme en el tiempo que me daban. En este caso fueron 10 minutos. Y dije, ¿y cómo comienzo yo esto? Y comencé diciendo, la única diferencia mía con el resto de todos los que están aquí es que yo he estado 3 veces en Irán, en misiones específicas. 3 veces. 3 veces, sí, del gobierno dominicano. Una de ellas de muy alto nivel, que fue la de los países no alineados, Sí. en aquel momento en que esas cumbres tenían mucha importancia. Diciendo esto, entonces tenemos que ubicarnos en lo que es la geografía. La geografía en cierto sentido es estática, y la geografía nos dice que hay continentes, que hay océanos, y que hay en esos continentes hay países diversos, con culturas diferentes. Por el otro lado, tenemos lo que se llama la geopolítica, que hoy es determinante en lo que se llama o lo que llamaríamos el poder mundial. La geopolítica hoy es básica para entender lo que va a pasar o lo que está pasando. En este caso, hay un producto que se llama el petróleo, cuya producción, exportaciones, niveles de exportación mayormente están concentradas en esa zona del Medio Oriente. Y una parte en Irán, que es al frente de lo que sería el mundo árabe, pegado a Arabia Saudita, que es el mayor productor de petróleo. Por lo tanto, desde el punto de vista estratégico de geopolítica, el petróleo es sumamente importante. En este caso, para Estados Unidos, para la China y para Rusia, que son los 3 grandes poderes. Siendo eso así, es por eso que vimos la intención del presidente Trump al inicio de su gobierno de definir lo que era el Golfo de México, que él llamó el Golfo de las Américas, sí. Y también esclarecer lo que es el Canal de Panamá y esa ruta. Ambos son básicos, lo podemos ver aquí en el mapa, entre el océano Atlántico y el Pacífico está el hemisferio occidental, aparecemos nosotros y aparece el Canal de Panamá, que es la ruta, una ruta para el transporte del petróleo. En la mano derecha vemos allá lo que sería el Mar Rojo y el estrecho de Hormuz, aquella la faja. En lo que es ese pedacito que se ve azul, arriba del Océano Índico. Entonces, tenemos que entender que tanto en el estrecho de Hormuz como en el Mar Rojo es por donde se transporta la mayor parte del petróleo. El petróleo es necesario, no solamente para usarlo en los múltiples usos que tiene, sino también el control de eso. Lo que ha pasado indudablemente es que Estados Unidos ha visto que tanto China, que no tiene petróleo, como Rusia, que sí tiene grandes cantidades de petróleo, eso representaba para Estados Unidos un problema. Si usted quiere seguir siendo el poder a nivel mundial, usted necesita no solamente para su uso, sino para su control frente a los otros. Y por eso se está librando esa batalla en el caso de Irán. Al estar
en esa situación, Irán, también lo que ocurrió es que Irán piensa o sigue pensando que tenía que tener mayor importancia y comenzó a mover algunas influencias aquí en el hemisferio occidental, específicamente en la parte alta del Caribe, en Venezuela. Siempre se rumoró que Irán podría tener misiles que podrían llegar a 500, 1000 kilómetros, pero se desconocía que tenía misiles que podían llegar más allá de 2000 kilómetros. Intercontinentales. Sí. Por eso, me imagino que cuando los servicios de inteligencia norteamericanos detectan eso, dicen, no puede ser que aquí en el hemisferio, específicamente en Venezuela o en Cuba, exista un país que tenga misiles capaces de alcanzar el continente americano. Y ahí viene entonces el tema de Venezuela y ahí viene el tema de Cuba. No es casualidad, esto no es improvisación como mucha gente cree. Hay un programa que indudablemente la inteligencia americana ha determinado que para ellos es importante tanto el control del petróleo venezolano como el control de la Guyana, que va a tener tanto petróleo como Venezuela. Y que por lo tanto no puede existir ningún poder, en este caso Rusia, ni China, ni Irán, que ya tienen misiles que pueden llegar a más de 2000 kilómetros, ubicados con instalaciones de ese género en las Américas. El primer punto, la primera fase es el control de las Américas, y Trump lo definió y dijo América para los americanos, que es el de la doctrina Monroe. Entonces mucha gente que dijo tal cosa, no, eso tiene mucho sentido. ¿Qué ha pasado ahora, después de lo de Venezuela y de lo que pronto pasará en Cuba? Eso pasará muy pronto en Cuba. Se ha suscitado ya el problema en Irán. Al tener Irán esos misiles de largo alcance, que tampoco parece ser o ya estaba preocupado Israel por eso. Sí. Entonces hay que definir que Israel e Irán siempre serán enemigos, son diferentes. Mucha gente no sabe que los iraníes provienen de los persas. Sí. El idioma, ellos no son árabes. No. Y su idioma es el farsi. Entonces, no es árabe, es un idioma diferente y también culturas muy diferentes. Si uno quiere remontarse hacia atrás, en el caso de Irán, tiene que llegar a Darío, a Persépolis, a Babilonia, etcétera, que refleja que esa sociedad tiene una cultura y una educación. Con don Hugo, con su permiso, vamos a pasar a nuestra primera pausa de publicidad para seguir dando todos estos detalles de la zona de Medio Oriente como usted lo está manejando. Vamos arriba y regresamos. Bien, llegó el momento de brindar. Vamos a brindar con un sabroso jugo de pera de Rica para saborear la calidad, saborear lo que sería un jugo que está presente en cada uno de los mercados, tanto nacionales como internacionales. Y aquí con don Hugo, brindando con nuestros invitados especiales que tenemos en la noche de hoy. Ex gobernador del Banco Central, un embajador de la zona de Qatar, que conoce todo lo que es Medio Oriente, y ha visitado 2 veces a Irán, tres veces, que tiene todas emisión oficial, todos los conocimientos para poder hablar de este tema. Pero además no te olvides
que yo me pasé como embajador unos cuantos años en los Estados Unidos. Sí, el embajador correcto. dominicano En Washington. En Washington. Y por Y lo estuvo en tanto- Inglaterra también. Por lo tanto, no conocer, porque yo me eduqué en los Estados Unidos, pero sí el tener que lidiar con con la diplomacia Norteamericana. Con el Departamento de Estado. Don Hugo, aprovechando el momentico de pausa ahora para que usted siga introduciendo estos temas con esos conocimientos que usted tiene. Se está hablando ahora los analistas de guerra, los analistas de lo que conocen el tema de Medio Oriente, donde se está hablando de que realmente esta fue una imposición de Netanyahu de llevar a Trump a cometer o llevarlo para que pueda hacer la invasión, porque ya no es Estados Unidos que está viéndose aupando a Israel, sino Estados Unidos está presente en esta guerra, directamente en la guerra. Esas condiciones que se están dando en estos momentos, ¿se puede considerar como un error de atacar a Irán en estos momentos, como se está presentando? No, es que lo primero es que nadie lleva a Trump. Los norteamericanos, Estados Unidos, tienen su plan de mantenerse, como es lógico, como una primera potencia a nivel mundial. Entonces, no es posible que Estados Unidos dejase que Irán estuviese bajo el control, ya sea de China o de Rusia. ¿Por qué? Porque ahí está también el estrecho de Hormuz, que es una distancia de unos 35, 50 kilómetros. Es un estrecho bastante limitado, por donde pasa, se ha dicho que el 20% del petróleo y una gran parte del gas. Ahí, a media distancia, en ese mismo estrecho, Qatar comparte esos yacimientos de gas con Irán. Y por lo tanto, Irán es, en este caso, un gran productor de petróleo, pero además, si está en manos, por su cercanía, más de la influencia china o de la influencia rusa, ellos pudieran determinar, como lo han hecho ahora, quién pasa por ese estrecho, a quién le venden ellos ese petróleo. Por lo tanto, esto no es que el presidente Trump se inventó esas cosas, no. Es dentro de lo que se llama la geopolítica. Controlarían ellos también, en este caso, esas grandes potencias, todo el petróleo que sale de Arabia Saudita, que es el mayor productor y que tiene que meter su petróleo por ese lado. A veces Arabia Saudita ha logrado, pero en pequeñas cantidades, mover su petróleo por el Mar Rojo. Ahí hay una salida. Pero eso es lo que nos trae también a nosotros cuando Trump habló de Groenlandia. Y la gente se preguntaba, ¿y por qué Groenlandia? Bueno, porque con los problemas de carácter ambiental que han habido, se ha abierto un poco, y será así más en los años futuros, lo que se llama la salida al Mar del Norte, donde Estados Unidos o Rusia tendrán grandes ventajas para transportar. Esa sería una ruta adicional a lo que existe hoy. Básicamente hoy hay 3 o 4 grandes rutas para mover el petróleo. O sea, esto no viene así, que es algo de sorpresa. Mira, aquí tú tienes ahí algunos de los puertos, creo que sí, algunos de los puertos que tenía China. En el mismo hemisferio occidental. Es decir, Estados Unidos estaba viendo también que China estaba acercándose y controlando rutas específicas que hacían peligrar Una de las seguridad. estrategias que se habló
para tratar de evitar el estrecho de Hormuz era preguntándole, sacarlo por Israel. ¿Hay posibilidades de pasarlo por Israel? No, yo no creo. Eso es ahora muy difícil. Acuérdate también que Rusia es un gran productor de gas natural. Sí. Siberia. Cruza así Rusia y tiene oleoductos que le conectan fundamentalmente con Europa Occidental, siendo uno de sus grandes clientes Alemania. Eso es Rusia en el gas natural. Pero entonces tú tienes a Qatar, que es el otro gran productor de gas, que no puede sacarlo. Qatar nada más tiene que primero hacerlo líquido y transportarlo a través del estrecho de Hormuz. Es decir, son consideraciones de geopolítica en que los grandes países, en este caso los poderes mundiales, están claros en lo que es o debe ser su geopolítica para las próximas décadas. Lógico, yo no quiero complicarnos, ¿verdad? Porque esto no es una clase de geografía ni de geopolítica, pero sí, quizás con las ilustraciones uno se puede ayudar. Mira, por ejemplo, algunos de los movimientos, ¿no, verdad?, que se hacen, o sea, el movimiento marítimo y por dónde cruzan. Tú puedes ver en el puntico azul en el medio que ese es el canal de Panamá. Sí. Y mira cómo tanto del Atlántico, del Pacífico y de allá del norte, pues entonces se cruzan esas rutas, que son importantísimas. Ese mapa es muy interesante porque Estados Unidos es productor de petróleo en Alaska, y mira cómo va bajando. ¿Cómo va? Claro. Hacia el canal de Panamá. Es entonces algo planeado, no es improvisación. Planeado desde el punto de vista de la geopolítica. China puede ser un objetivo para tratar de limitarlo, aunque China tiene mucha energía alternativa. China puede ser el objetivo para tratar de limitarlo en su producción, en su desarrollo. ¿Pudo haber sido una estrategia? China no tiene petróleo, comenzando por ahí. No es limitarlo, pero sí controlarlo, porque el que controla la mayor parte de la producción o tiene la influencia sobre eso, entonces sí puede limitar. Ahora mismo, China podría ser uno de los perjudicados si el estrecho de Hormuz es cerrado. Entonces, son cosas de la geopolítica que hay que tener en cuenta, que para nosotros que estamos aquí en el Caribe, pues es a veces difícil de entender, pero debe servirnos a nosotros de lección en muchas cosas, en darle importancia a nuestra localización geográfica. Así, en ese mapa que tenemos al frente, tenemos a Centroamérica, tenemos la parte superior de América del Sur y las tres grandes islas del Caribe, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Si ustedes miran, bueno, arriba está ahí la punta de la Florida, un poco arriba de Cuba, y eso es, vamos a decir, el Golfo. El Golfo tiene que ser totalmente seguro para los americanos, porque ahí hay dos pasajes, uno en el lado de Yucatán y en el otro lado de los Cayos de la Florida. ¿Qué significa eso? Eso significa que nosotros siempre tenemos o tendremos que estar aliados a Estados Unidos. Estados Unidos no va a permitir, o como no está tratando y se dio cuenta hace poco con el caso de Venezuela y con lo que es Cuba todavía. Entonces, son situaciones que estos países cercanos no se vuelvan locos a hacer cosas que no pueden, Esa es la realidad.
Don Hugo, el objetivo de Cuba es que se presume que tiene misiles de largo alcance intercontinentales, No. ¿o por qué? Porque si lo han dejado pasar más de 10 presidentes norteamericanos, ¿por qué ahora? Okay. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué ahora? Cuba tuvo, acuérdate, el problema de carácter nuclear cuando La crisis de los misiles en el 60 y pico. De los 60. misiles con Nikita Khrushchev Ajá. y Fidel Castro. Eso trajo una enseñanza. Los americanos lograron que desarmaran esas instalaciones nucleares y los rusos lograron Que también lo sacaron de Turquía. que lo sacaran de Turquía. Eso dejó esa enseñanza. Fidel Castro se mantuvo ahí un largo tiempo y entonces Cuba hoy en día está en una situación económica muy difícil. Cuba produce algo de petróleo en la parte del mar del norte. Pero Cuba tiene una importancia enorme para Estados Unidos porque está a 90 millas de las costas de la Florida. ¿Cómo tú entiendes que un poder como Estados Unidos va a tener un peligro en Cuba o en cualquier isla de esta del Caribe? En el mundo actual y después de la pandemia, las cosas han cambiado mucho en términos para contestar por qué ahora. Han cambiado en que se han dado cuenta de que la cadena de abastecimiento de los productos más importantes que se fabrican en este mundo tiene que estar cerca del consumo. ¿Qué pasó con las cadenas de abastecimiento desde China? Hubo un colapso y aparentemente Estados Unidos sufrió, y por eso Estados Unidos hoy tiene el tema de lo que se llama nearshoring, las empresas de nearshoring. Entonces, si República Dominicana es un punto estratégico a eso, nosotros debemos, nuestros gobiernos deben tratar de convertirse en un punto importante para atraer todas esas empresas y tener un grado de desarrollo que lo obtuvo China con los americanos, porque las empresas americanas se fueron a China. Entonces ahora mismo ya están en competencia México, Costa Rica, y yo no veo todavía a República Dominicana que despega. Pero es que el mundo ha cambiado, ya no es un mundo como antes donde la relación versus Estados Unidos era de, ¿cómo diríamos? Cooperación es la palabra, una situación de cooperación. No, ahora es una situación de seguridad. Es diferente seguridad a cooperación. Entonces, si es seguridad, República Dominicana tiene necesariamente que tener reglas de juego muy claras. Claro. No podemos estar haciendo cambios y cosas que no son. Cuando a mí me designaron embajador en Estados Unidos, mi misión era lograr que el presidente Bush me firmara que Estados Unidos iba a hacer un tratado de libre comercio. A eso fue que yo fui. Y lo logré al año. Bueno, el tratado de libre comercio es el conocido RDK. No era, yo pensaba que quizás República Dominicana iba a hacer un mayor avance en lo institucional, pero lamentablemente no ha sido así. Costa Rica fue que mejor negoció en ese acuerdo. Y ganó Costa Rica todas las condiciones propuestas por ellos. Correcto. Que lo hicieron ellos. Vamos a la pausa comercial, nuestra segunda pausa comercial para continuar con el desarrollo del programa. Vamos arriba. Bien, continuando con nuestro programa en 3 puntos, para todos aquellos que se integran, estamos aquí con el doctor Hugo Guiliani Curi, economista. Estamos tratando el tema de lo que ha sido
la parte geopolítica que está preocupando al mundo, un mundo que está en incertidumbre por las situaciones tanto globales de aumento de precios, la materia prima, el petróleo, el gas, que está afectando prácticamente ya a una parte del mundo. Adelante, Luis Manuel. Yo creo que el programa tal vez se va a quedar corto para todo lo que uno quisiera sacarte a ti, Hugo. Y en base a todo lo que tú has hablado ahora, hay puntos ahí. Todavía en Medio Oriente queda, inclusive algo que está saliendo ahora, que ahora los árabes quieren que los Estados Unidos culminen su misión en Irán. O sea, ya se han identificado, ya se han abierto. Antes estaban como en una posición media clandestina, ahora ya se han abierto claramente. Pero sí, ¿qué tú quieres decir con culminen? Pero el otro elemento que estabas hablando de Cuba es que la proliferación ahora de la tecnología, del avance tecnológico, tenemos una Rusia que es una experta en drones ahora, y el peligro de los drones, con Cuba y los Estados Unidos. Y con costo barato. Hay un problema, ¿no entiendes? Entonces ahí hay una posición también, en base a lo que tú hablabas sobre Cuba, ¿no? Claro, una posición sobre Cuba, pero para poder dar ya una idea final rápidamente, ¿qué es lo que espera Estados Unidos hacer en Irán? Mira, Estados Unidos parece que sus servicios de inteligencia confiaron mucho en la posibilidad de que la clase media pudiera dar una especie de golpe de Estado a lo que serían los ayatolás. Pero mira qué pasa, en Irán, esa clase media, después de la caída, durante la vigencia del Shah de Irán, constituía como un 70% de la población y hoy en día es menos del 50%. Es decir, que la clase media se ha reducido en este periodo de los ayatolás. Y por lo tanto, esa situación se le ha hecho más difícil a Estados Unidos porque ellos lo que quisieran es tener a alguien de esa clase media, aun cuando Irán siga y va a seguir para siempre siendo chiita. ¿Qué pasa ahora con el resto de los países árabes? Ahora los países árabes dicen que Irán es su enemigo. Y por eso quieren que Estados Unidos culmine. Entonces, ahí Irán entra en un problema porque está rodeado por todos lados de países que ya están diciendo que Irán es su enemigo. No solamente es el caso de Israel, sino Qatar, los Emiratos, Kuwait, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, etcétera, etcétera, todo el mundo árabe. Entonces, ahí hay un tema, ¿no verdad?, que será de futuro y el tema de la clase media. Ahora que usted habla de eso, don Hugo, para aprovechar ese punto, el canciller ruso Lavrov, junto con el presidente egipcio, están tratando de buscar la paz. ¿No se contradice moralmente lo que está ocurriendo en Rusia, Ucrania, con lo que quiere hacer el canciller ruso para intervenir en una propuesta de paz? Mira, negociar con Irán no es fácil. Son gente culta y mi impresión cada vez que yo fui a Irán es que esa clase media que yo acabo de definir buscaba ser más occidental. Yo creo que Irán pudo haber tenido en estos tiempos un gobierno democráticamente elegido. Lo que pasó aquella vez un poco atrás, en 1953. Con Mossadegh, y pasó entonces después con el Shah, que quiso modernizar, pero después se convirtió en un dictador. Se fue Reza Pahlavi. Sí, Reza Pahlavi, que murió poco después de salir del poder. Entonces, esas son situaciones que van a ser muy difíciles. Por eso yo no tengo bola de cristal, yo no sabría decirte
cuál va a ser la situación de una negociación. Ahora bien, en materia de estrategia de negociación, la paz es cuestión de voluntad. Cuando hay voluntad, se logra la paz. Y eso es lo que todos queremos, porque lo que está sucediendo en Irán, no verdad, es penoso. Cuando negocian también diversos elementos, a veces las negociaciones no son fáciles. Y yo no veo en este intercambio un negociador fuerte de parte de ambos lados. No lo veo. Ahora, don Hugo, hay nuevos actores que han entrado al mundo de la negociación que uno se sorprende. Pakistán, como país musulmán, ha entrado y fue el que entregó la propuesta de los 15 puntos del presidente Trump al régimen de los ayatolás. ¿Usted cree que Pakistán puede tener una preponderancia en las negociaciones? No lo creo. La diplomacia pakistaní no creo que no sea. Es significativo. Hay liderazgo. Que sea hay una dictadura. No, sí, pero yo más o menos tú te das cuenta, el nivel de los diplomáticos, ¿no verdad? Cuando, en el caso mío, cuando en Estados Unidos hay 180 embajadas. Ajá. En caso del Reino Unido hay 140 y pico. Y en el caso del mismo Qatar, ya Qatar tenía casi 100 embajadas. Y ese trato, yo no veo que Pakistán tenga peso. Ni el mismo Egipto, que ya después de aquella famosa guerra de los 6 días, perdió toda posibilidad de importancia en el mundo árabe. En ese árabe. Entonces yo no veo, no lo veo así. Por lo tanto, yo no veo un negociador... como Qatar, por ejemplo. Los qataríes son muy suaves. Ellos están bien para que Qatar sea el centro de las negociaciones, pero ellos para negociar no. Y además se han identificado ya para ser negociadores. No pueden ser negociadores cuando tú ya estás del otro lado. Claro. Y también hay un elemento. Los israelíes se han encargado de decapitar a todo el régimen prácticamente. Yo no sé cómo lo han hecho, pero lo han ido eliminando. Entonces, aquellos elementos que tenían capacidad tal vez de manejarse unas negociaciones, tal vez no existen. Y ahora hay a un nivel intermedio, que tal vez no es el más apropiado, ni tiene la capacidad para ese manejo. No tienen los teléfonos del contrincante. Déjalo ahí para que conteste con todas las propiedades claras a Luis Manuel cuando vayamos a la pausa, que ya es nuestra última pausa comercial, y usted responde. Vamos arriba. La última pausa comercial que estamos teniendo del programa, estamos en el último bloque y realmente nos quedan muchas cosas, como tú dijiste, Luis Manuel, no va a dar tiempo a hacer todo el desarrollo como queremos del programa, pero... Hugo quería continuar. Pregunta la pregunta, correcto. Mira, yo quería decir algo sobre el liderazgo mundial ahora en la negociación. El liderazgo mundial ha descendido mucho, tú lo notas en Europa. Los creadores de la Comunidad Económica Europea, después de la NATO, etcétera, eran personas de las monedas comunes, eran personas de un alto nivel. Hoy no. Lamentablemente hoy no es así. Y no quiero mencionar nombres de presidentes, pero a mí me parecen algunos que yo digo, pero ¿y ese presidente de ese país? No, pues yo pudiera hacer cualquier cosa. Así. Sí. Entonces... Y ha perdido peso económicamente en el mundo también. Se ha perdido mucho peso.
en el La conocimiento, ONU en la desaparece. cultura. Ah, bueno, sí, la ONU debería desaparecer. Desaparecer. Sí, sí. ¿Y qué hace la ONU? Nada. Igual que la Entonces, OMC, entonces nada. los Nada. organismos multilaterales realmente no están teniendo efecto. Hay violación a todas Es esas que cosas. tiene que haber un nuevo orden mundial, Mundial. y eso es parte. Lo que pasa es que el tiempo va rápido y también las tareas de Trump son muchas. Y a mí me dicen que eso es improvisación. No hay. En Estados Unidos no hay improvisación. Yo me eduqué ahí. Entonces, las escuelas norteamericanas y lo que llamamos los think tank Estrategia. las estrategias, las tácticas, etcétera, son base para eso. Yo me acuerdo que en el 2001 salió un libro de un famoso americano, ay, siempre se me olvida el nombre, pero el título del libro no, Who We Are, ¿quiénes somos nosotros? Que decía, dentro de un cuarto de siglo, Estados Unidos va a tener tantos mexicanos y nosotros vamos a ir perdiendo nuestra identidad. Y así fue. El número de mexicanos en Estados Unidos es el que dijo el libro, y además encontró a quien fuera con las políticas que señalaba el libro en Trump. Es decir, un economista, un gran escritor que escribió hace 25 años lo que Trump está aplicando. Oye. Entonces, tú tienes que entender a Estados autoría. Unidos. Estados Unidos no se improvisa, es pragmático, es buen negociador. Hay que saber cómo tratar con ellos. Eso sí, de igual a igual. Eso fue una de las cosas que yo tenía ventaja, es graduado de sus mismas universidades, el idioma, el qué sé yo qué, etcétera, porque él tiene que verte un igual. Entonces, hablando de liderazgo, podríamos decir que en estos momentos no tenemos un liderazgo como Henry Kissinger, Margaret Thatcher, la alemana, esta alemana, la Merkel, que eran personas que cuando se sentaban se decidía lo que había que decirse. Un papa como Juan Pablo II, que se escuchaba, sin embargo ahora no tiene voces que puedan ser conciliadores. Ese liderazgo a nivel mundial no lo tienes tú. No. En Europa tampoco. Dime. No lo hay. El presidente de España. ¿Qué? No, Pedro Sánchez. nada. Pedro Sánchez. Bueno, Macron. Macron tampoco. Ha tratado, pero no ha tenido el calibre para subir hacia donde él quiere. El inglés mismo ahora que trata de... Inglaterra, yo la vi y la vi como un país dividido entre los que querían ser europeos y los que querían ser ingleses. Y llegaron a tener un primer ministro que era de origen hindú hace poco. Sí. Entonces, Sí. no, sí. no hay un Winston Churchill. No hay un Churchill. No. Y Francia se espera un presidente musulmán dentro de próximamente 10 o 12 años. Bueno, imagínate. Porque Entonces, es la mayor cantidad de musulmanes. hace falta liderazgo, hace falta conocimiento. Pero eso pone en riesgo la paz mundial, Claro la que falta sí. de liderazgo, porque cualquiera puede decidir sin tonterías. Don Hugo, ¿usted no cree que en noviembre, en las elecciones de medio término, a Trump le pase factura? Bueno, es posible. Porque incluso los precios y la inflación en Estados Unidos Sí, están galopantes. es posible. Y la economía, como ustedes bien saben mejor que yo, la economía muchas veces es dominante en el voto en cualquier país. Y hay cosas de la economía que no van bien y lógico el tiempo va avanzando. El tema de los aranceles y cosas no ha funcionado tan bien como él pensaba. No sé qué estrategia tendrá. Pero bueno, permítanme un momentico para yo quizás entonces decirle algo a los dominicanos. Yo pienso que estas crisis nosotros debemos verlas bien, analizar lo que ustedes están haciendo. Pero yo le diría a los dominicanos que nuestro país tiene una situación buena.
¿Y por qué no decirlo, Luis Manuel? Las reformas monetarias y cambiarias del 85 y 86 blindaron a este país. Así es. ¿Por qué? Porque al dejar flotar el peso, se abrió la economía al mercado y no mantuvimos, como era una cosa irracional, un peso pegado al dólar, cuando eso era irreal, ficticio y que nos hizo mucho daño. Ahora bien, si bien yo digo que nuestro país está blindado por esa reforma cambiaria que se hizo en el 85-86, sí hay siempre que estar atento y tomar las medidas adecuadas. Yo no, en un país como este, hay que tener mucho cuidado con tocar a las clases más necesitadas. Yo no sé, porque aquí se inventan, porque clase... lo copiamos de algún lado, con un ITEVI de un 18% en la comida en un país pobre. Yo no sé por qué aquí se inventaron meter un impuesto a las casas, el IPI. el IPI, cuando el IPI se ha constituido en un valor de un propietario de una casa que corresponde a un alquiler, cuando el dominicano lo más preciado que tiene es su vivienda. Entonces, son cosas irracionales que suceden y así hay cantidad de impuestos que lo que recaudan es mínimo, pero sí afectan el crecimiento de la clase media, que es lo importante. Mira lo importante que es la clase media en Irán. Mira lo importante que es en Venezuela, que ha sido también ya destruida. No existe una clase media como no existe en Cuba, no existe nada. Eso te lo iba a decir, Hugo, porque tú hablaste de defender, de proteger la clase de abajo, pero también la clase media dominicana ha sido muy golpeada. Correcto. Entonces, fíjate, perdón, yo me iba, fíjate me expresé. Con el asunto este que tú estás hablando del ITEVI, o sea, nosotros dependemos muy por dependemos mucho menos del petróleo de lo que dependíamos hace unos 15, 20 años, 25, 30 años, ¿no? Todavía hay, pero en el transporte principalmente. Pues yo creo que el elemento más importante que nos puede afectar es la inflación que viene de afuera, ya incluido en los precios, ¿no? De muchos artículos. Entonces, tú dijiste algo muy importante, lo del ITEVI. Yo creo que sí, que este es un momento apropiado para bajar temporalmente el ITEVI de un 18 a un 12%, porque de esa forma estamos compensando el efecto precio que viene de afuera y ya estamos hablando de una inflación de un 5% aquí casi, en el límite superior. Pero hay otro que tú y yo conversamos hoy. Yo veo que aquí hablan del subsidio a los combustibles, a la energía. ¿Qué subsidio? No hay subsidio. No hay subsidio. Ese ya nosotros pagamos, el contribuyente ya pagó unos impuestos. ¿Tú sabes cuánto hay? Adelantados. 103 mil millones de pesos se pagan impuestos. En impuestos, entonces ya se lo quitaron. Es una reducción. Cuando damos algo, es una reducción en los ingresos, un gasto. Pero no es ni que un subsidio. Lo que tú dices yo no sé de dónde la inflación eso importada, ahora. que lo que tú estás diciendo, Manuel, la inflación importada, ahora mismo el costo de los fletes, el contenedor, de acuerdo a la WCI, sí, que es el World Container Interest, que es el que mide eso, esa medición se hizo, tiene 14.4 de inflación en los fletes ya importados. Tú bajas el ITEVI y va a aumentar va a aumentar el monto del impuesto por la dinámica que le va a hacer a la economía. Va a aumentar el consumo, va a aumentar la inversión, se va a dinamizar la economía. Por eso, y este es el momento de eso. Por eso, lo que digo es lo siguiente, que si bien tenemos una economía en buenas condiciones, tenemos un sistema cambiario
que nos Estable, blinda, estable. El sector en financiero cierto bien sentido. fuerte. Yo lo que creo es que el presidente debería buscar entre sus hombres, que los tiene, que puedan armarle algo para proteger a la República Dominicana si viene Don una Hugo, yo creo crisis. que vamos a tener que hacer otra sesión más para poder completar el programa de esta noche, porque nos quedan unos puntos interesantes, sí, y lo habíamos sí. dicho. Así que esté pendiente que lo vamos a llamar. Puede Así ser, es, así es. puede ser antes del jueves, porque tiene que ser. Sí, como tú participas. quieras, estamos Así ahí. que agradecido, don Hugo, por toda esta cátedra que usted siempre nos da cuando llega aquí a nuestro programa en 3 puntos. Gracias a ustedes por su invitación. Muchas gracias. Sí, a ustedes que siempre el canal también nos da, le agradecemos, nos da unos minuticos extras cuando tenemos personas interesantes como usted. Pásela bien, buenas noches. Buenas noches. Presentamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.